El sol que da de lleno sobre el aeropuerto militar de Roswell ha protegido los numerosos secretos de esta base, empezando por el bombardero que llevó la destrucción atómica a Hiroshima, conservado durante largo tiempo en los hangares de Roswell. La seguridad militar es un hecho vital. Hemos constatado que además de los soldados, también bomberos trabajaron en los lugares del desastre. Para alguno de ellos hubo zanahoria, para otros palo, como para el padre de Frankie Rowe, que guardó silencio, pero lleno de indignación durante el resto de su vida. Estaba exasperada por el comportamiento del gobierno, porque se pudiera permitir el ocultar la verdad sobre algo que realmente había sucedido. Y él lo sabía. Sus ojos habían visto esos seres. A través de fuentes militares hemos descubierto que más de una docena de agentes de la policía militar que cercaron el lugar del desastre recibieron $10.000 por cabeza, una zanahoria realmente enorme para el año que corría, 1947, lo cual nos lleva de nuevo desde el desierto de Nuevo México a Londres y a la familia del desaparecido sargento Brown. Recordarán que estando a las puertas de la muerte, Brown habló de una cuenta de banco especial. Se había reunido toda la familia, estaban mis dos cuñados, los amigos, y papá dijo que tenía un fondo patrimonial en un lugar llamado Roswell, en Nuevo México, en el que estaba depositada una gran cantidad de dinero y que había realizado un servicio ultrasecreto para el tío Sam. Todos le tomaron el pelo diciendo cosas como: ¿qué hiciste, Brownie? ¿Desvalijaste un banco? Pero él cambió de cara y se enfureció. No he hecho nunca nada contra mi patria. Solo quiero que encontréis ese dinero. Es para vuestra madre. Pero el dinero no fue encontrado nunca. La mujer del sargento Brown, Ada, está convencida de la sinceridad de su marido y recuerda que incluso en los últimos días su mente se mostraba absolutamente lúcida. Melvin sabía que iba a morir. Se había despedido ya de todos. Me había dicho adiós también a mí, a los niños. En lugar de dinero, el sargento Brown recibió una placa y una carta genérica de encomio firmada por el presidente Reagan. Mi padre merecía algo más. No fui capaz de resignarme. La mención llegó cuando hacía ya un año que papá había muerto. ¿Sabe lo que tendría que haber dicho? Sentimos enormemente haber hecho sufrir a su padre. Al menos eso. Y quizá entonces habría echado tierra sobre el asunto. Esto es lo que quiero. Que esos admitan que sí, que sucedió realmente. Nos duele que su padre haya tenido que guardar el secreto durante todos estos años y que no haya muerto en paz. Sentimos que ni tan siquiera en el lecho de muerte haya tenido la posibilidad de superar el drama y el miedo por no poder decir la verdad sobre lo que sucedió en ese lugar, en Nuevo México. Pero quienes realmente me enfurecen son gente como ese Phillips Glass, que aparece en televisión y dice que era un globo sonda. ¿Qué creen? ¿Que mi padre estaba loco? La carta que le había enviado al apartado de correos me fue devuelta. En el sobre se leía: devolver al remitente. Y a la derecha estaba escrito en letras mayúsculas rojas: fallecida. Hacia fines de julio, el alboroto causado por el incidente de Roswell fue menguando. Los medios de información en general se habían creído la versión oficial. La gente estaba olvidando el asunto. No era más que un globo sonda. ¿Pero de verdad? Si admitimos que no fue un platillo volante, pudo quizás ser un meteorito, una hipótesis que el gobierno no excluyó, ya que encargaron a un experto que investigara en este sentido. Lo enviaron a la zona a unas 5 millas del campo de los restos para que comprobara el círculo en medio del pastizal donde la arena había quedado vitrificada. El Dr. Lincoln La Paz, de la Universidad de Nuevo México, era una autoridad mundial en meteoritos y en su recuperación. Había trabajado en docenas de proyectos top secret, incluso en el Manhattan Project. 2 meses después del incidente, La Paz fue consultado en relación con la velocidad y la trayectoria del objeto que había caído por esa zona. No había sido informado de la presunta recuperación de cuerpos. Las conclusiones de su investigación fueron que no se había tratado de un meteorito, sino de un vehículo volador. Por el calor y la velocidad, el doctor estaba convencido de que no se trataba de un objeto procedente de la Tierra. Por el contrario, debía ser una sonda con tripulación y de otro planeta.
La palabra clave aquí es convencido. En efecto, un año después, el doctor Lapaz no había cambiado de opinión, ateniéndonos a las declaraciones del exagente de los servicios Louis Riquet, que habló con él en septiembre de 1948. Si se admite que el objeto recuperado era un globo meteorológico, ¿por qué 2 meses después el gobierno continuaba con las investigaciones? El objeto mostrado a la prensa por el general estaba, sí, maltrecho, pero casi intacto. Y sin embargo, los restos se encontraban diseminados a lo largo de más de 1 kilómetro en medio del desierto. ¿Los restos de qué? ¿Cómo habría podido un veterano con la experiencia del mayor Jesse Marcel no reconocer un globo aerostático? Cuando volvió de Fort Worth, el mayor Marcel se encontró con un agente de los servicios que había redactado un informe sobre todo lo sucedido en Roswell. Marcel le pidió una copia, pero le fue negada. De hecho, el informe estaba clasificado. Marcel, que era de grado más alto, insistió, pero el agente respondió escuetamente que si tenía algún problema podía dirigirse a Washington. Un último pero no menos importante interrogante. ¿Por qué las amenazas, la corrupción y los juramentos para mantener en secreto un globo meteorológico mostrado ya a los fotógrafos? Recuerdo que Brazel habló de una fuerte tormenta eléctrica que se había producido en esos momentos y que oyó una explosión diferente del sonido de un trueno. Por consiguiente, se puede pensar que el ovni fue alcanzado por un rayo, el cual le produjo una avería. Quizá así podamos explicar los fragmentos hallados en el campo de Brazel, ¿no? Luego consiguió evitar la caída, pero estaba averiado, y quizás seriamente, por lo que cambió de ruta y se alejó hacia San Agustín. Allí no fue capaz de seguir manteniéndose en el aire y cayó al suelo. Pero hay algo más. Recuerdo que se dice, existen testigos que hablan de que también en el campo de Brazel se encontraron cadáveres de alienígenas. Porque existen 2 versiones. Una es la versión del mayor Jesse Marcel, que habla solo de fragmentos, y la otra es la versión del piloto Henderson, que dice que él, que fue el piloto del bombardero B-29, si recuerdo bien, llevó el avión hasta Fort Worth y que en el avión había también cadáveres de alienígenas. Por consiguiente, se puede pensar que hubo un primer momento en el que el ovni fue alcanzado por un rayo, que sería cuando cayeron los fragmentos, aunque también algún alienígena, mientras que los demás habrían conseguido continuar esos 300 kilómetros, si recuerdo bien, hasta San Agustín, y luego no habrían sido capaces de mantener en vuelo el ovni que cayó al suelo. No podemos afirmarlo con certeza, pero lo que sucedió en Roswell tiene todo el aspecto de un cover-up, de un intento de ocultación. Cuando Marcel pudo decir estas cosas sobre un general, el general Ramey, es decir, que había engañado a los periodistas, ¿no? Lo dice muy claro, que había engañado a los periodistas diciendo que se trataba de un globo sonda, ¿no? Bien. Luego habló de los fragmentos que había hallado en el campo de Brazel. Dijo que estos fragmentos fueron embarcados en el B-29. Pero él solo sabía esto, porque no dice nada sobre los cuerpos hallados. Bien, yo creo que él no debió de encontrar cuerpos, cadáveres, pues ya había dicho bastante como para no decir también esto. ¿Comprende el razonamiento psicológico?
Por tanto, yo creo que Marshall encontró solo los fragmentos, pero que Henderson, que pilotó el avión desde el lugar donde se encontraba Ramey hasta Fort Worth, vio también los cadáveres, que quizá o bien habían sido embarcados en el B-29 después de que Jesse Marshall acabara con su trabajo, el de los fragmentos, o bien constituyeron una segunda carga. Es decir, existió un segundo vuelo de otro avión con los cadáveres y el resto del platillo. Porque Jesse Marshall no habla en ningún momento de un platillo, pero Henderson sí lo hace. Henderson habla de un platillo, pero ¿qué platillo? Porque el platillo estaba en San Agustín. Entonces, quizá podamos pensar que ocultaban las cosas de San Agustín, que hicieron un segundo vuelo hasta Fort Worth. Si este enigma encierra respuestas, ¿a qué precio se ha mantenido el secreto? Queda la cuestión de al menos 3 vidas rotas, y en circunstancias como poco inquietantes. Ahora volvamos a Glenn Dennis y a la historia de su amiga Judy, la enfermera del ejército. Recordarán que fue Judy quien contó a Glenn que había ayudado personalmente a 2 doctores en el examen de los cuerpos de criaturas humanoides en el hospital. Según el señor Dennis, Judy describió los cadáveres detalladamente, incluso con dibujos. Tras la comida con Glenn, Judy abandonó el club de oficiales y desapareció. La llamé al día siguiente. Quería saber cómo estaba, qué tal se encontraba, y además, llegado ese momento, yo tenía evidentemente gran curiosidad por lo que estaba sucediendo. Y me preguntaba si le aliviaría algo hablarme un poco más sobre lo sucedido. Pero tenía la clara sensación de que podía ocurrirle algo. Pregunté por ella y me dijeron que no estaba en el trabajo y que no se hallaba disponible. Llamé de nuevo a la mañana siguiente, 2, 3 veces, y todavía no estaba disponible. Al final, el tercer día, me dijeron que había sido trasladada, no sabían dónde, pero que no se encontraba ya en la base aérea. Trasladada, sin decir una palabra, ni un saludo, ni una explicación. Judy era teniente de segunda en Roswell desde hacía menos de 4 meses en su primer destino. Dennis siguió haciendo preguntas durante días y días, pero no obtuvo ninguna respuesta. Después de unos 10 días, no, un par de semanas, recibí una carta suya dirigida a la funeraria. En el sobre había solo una hoja que decía: no puedo escribir, no tengo tiempo para escribirte ahora, pero te dejo un número de apartado de correos militar donde puedes mandarme la correspondencia. Solo esto, no había nada más. Es habitual entre los militares utilizar estos apartados de correos para no revelar los destinos de hombres y mujeres en servicio. Pero a través de amigos residentes en la base, Glenn supo rápidamente que ese número enviado por Judy quería decir que la carta había salido de Inglaterra. Respondió inmediatamente, luego esperó. Pasaron alrededor de 2 semanas. Bueno, al menos 2. Quizá 3 semanas después, la carta que le había enviado al número de apartado de correos me fue devuelta con la leyenda impresa: fallecida. Fue la última noticia que tuve sobre ella. Luego, nada más. Desde ese día, cada vez que tenía que ir a la base, digamos cada 2 o 3 semanas, siempre preguntaba por ella. ¿Sabéis qué ha pasado con la teniente? Por una enfermera supe que corrían rumores de que se encontraba en Inglaterra. Para ser exactos, esto me lo había escrito en su carta, donde en efecto decía: estoy en Londres. Aparte de esta confirmación, la enfermera me dijo que había participado en varios asuntos, maniobras militares y ejercicios especiales con otras 5 colegas, y que en el curso de una operación habían caído con un avión. No se había salvado nadie. Más tarde, otro testigo clave del asunto Roswell fue también víctima de un accidente de aviación. Era el coronel Payne Jennings, vicecomandante del 509. Y por último, siguen resultando misteriosas las circunstancias en las que perdió la vida uno de los soldados que al parecer trabajó en los lugares del accidente. Durante todos estos años de investigación,
Uno de los elementos que más nos ha intrigado del caso Roswell ha sido el porqué del silencio y de los secretos, factores determinantes del cover-up, esto es, de la ocultación de las pruebas. Pero de lo que sí estamos seguros es de que violaciones mucho más graves fueron perpetradas en prejuicio de ciudadanos de Estados Unidos en tiempos del accidente. Cuando los militares optaron por la amenaza física, fueron a casa de los testigos y separaron a los niños de los padres. A los niños les dijeron: debéis decir lo que dicen vuestros padres, de lo contrario no los volveréis a ver. Y a los padres les dijeron: si habláis, mataremos a vuestros hijos. Hemos preguntado en repetidas ocasiones a algunos de los militares si en aquellos días tuvieron conocimiento de estas amenazas, si se vieron implicados. Todos han negado cualquier implicación. No sabían nada. Cuando mi padre volvió de Fort Worth, después del transporte aéreo de los materiales, nos dio a mi madre y a mí instrucciones muy concretas. Debíamos olvidar lo que habíamos visto. No había sucedido absolutamente nada. Obviamente, fue imposible olvidar. Aún así, no hablé de ello ni tan siquiera con mis amigos, y respeté al pie de la letra lo que mi padre me había dicho. El incidente no causó en el seno de nuestra familia ningún enfrentamiento ni problemas emotivos. Por el contrario, despertó en mí un gran interés por la astronomía y la cosmología. Desde ese momento se empezó a abrir camino en mi interior la conciencia de que en la galaxia y en nuestro universo no estamos solos, y de que existen otras civilizaciones, quizá mucho más antiguas que nuestro sistema solar. Civilizaciones que poseen la capacidad de viajar entre sistemas solares. Hoy ya se sabe que fue todo un engaño. Lo saben todos. La aviación estadounidense y los servicios secretos llevaron a cabo el mayor y más increíble engaño de todos los tiempos. Querría subrayar que existe, no obstante, una segunda posibilidad, que se tratara de una aeronave terrestre. He recibido un documento secreto cuya autenticidad por ahora no puedo probar, pero que es sorprendente. En él se declara que la autopsia realizada a uno de los humanoides demuestra que el ser venía de nuestro futuro. Es decir, que el accidente se habría producido en el curso de un experimento de viaje en el tiempo. El objeto, la máquina del tiempo, que llevaba en su interior lejanísimos descendientes nuestros procedentes del futuro en viaje por el pasado, pudo tropezar con una fuerte tormenta que le hizo caer. Según el documento, uno de estos seres, un terrestre, sobrevivió al impacto y proporcionó unas informaciones sobre el futuro de la humanidad tan terribles, tan terroríficas, que el gobierno de Estados Unidos decidió ocultar la recuperación de esta máquina del tiempo. La llamo así considerando verdadero el documento. El objetivo era el de no asustar a la gente, porque, dado que desde nuestro punto de vista el futuro no puede cambiarse, no había razón para difundir unas informaciones que solo habrían generado pánico. La decisión de la ocultación fue tomada por un grupo reducido de personas que tenía dos posibilidades. La primera, declarar que el objeto caído era un globo sonda, pero la segunda era aún mejor, es decir, declarar que se trataba efectivamente de una astronave extraterrestre. Y fue así como divulgaron dos historias de ocultación que generaron confusión y polémica, tanto sobre el globo como sobre la astronave extraterrestre. Así pues, el engaño resultó perfecto, y la cuestión de la máquina del tiempo fue ocultada por completo. No sé si se debe creer o no en el documento. Lo único que sé es que la filmación de Santilli es, en mi opinión, auténtica, pero estoy convencido, completamente convencido, de que el ser sometido a autopsia no es un alienígena. Se pueden plantear muchas hipótesis. Sin embargo, si queremos atenernos estrictamente a lo que sabemos, en hipnosis regresiva, algunos de los sujetos que yo he tratado en estos años refieren que han visto alienígenas también de 6 dedos, no solo de 4 dedos.
Se trata de una escala jerárquica muy precisa en la que mandan los de 4 dedos. El hecho de que estos seres puedan derivar de otra zona espacial o de otra zona temporal carece de interés, porque las nuevas teorías consideran el espacio y el tiempo como algo único. Por consiguiente, venir de otro punto del espacio-tiempo quiere decir venir del espacio, venir del tiempo o venir de ambos. No existe diferencia alguna. Yo entiendo que volver hacia atrás desde el futuro no sea muy fácil con los conocimientos de que disponemos, porque sería necesario superar realmente la velocidad de la luz. Y es algo en lo que nosotros hoy por hoy no creemos. A pesar de todo, los ovnis se mueven a una velocidad aparente translumínica, pero en realidad con unos trucos matemáticos, porque la velocidad de la luz no se puede superar. Por consiguiente, si yo quiero tener una imagen procedente del futuro, o en cualquier caso alguien me viene a buscar desde el futuro como imagen, el fotón que viene del futuro debe alcanzar mi retina y mi ojo y yo debo tener una respuesta. Este hecho supone que el fotón debe correr contra el tiempo a una velocidad que debe ser superior a la de la luz, es decir, superior a la velocidad a la que en general está acostumbrado a moverse en la dirección del tiempo. Y dado que, como mucho, puede alcanzar la velocidad de la luz, un fotón que vuelve atrás en el tiempo, como mucho, está quieto. Presto a un servicio en el ejército como coronel de la Guardia Nacional. He sido militar durante 30 años. No creo que existan diferencias sustanciales entre 1947 y la actualidad. Básicamente, los asuntos militares siguen tratándose de la misma manera. Nuestra preparación prevé en efecto la defensa de la nación y se espera siempre desarrollar una labor de salvaguardia de la gente. Lo mismo sucedía en la época en la que mi padre prestaba servicio en los años 40, por lo que la actitud de los militares ayer y hoy es la misma. Tenemos un trabajo que hemos de llevar a término debidamente. Dado que la cuestión ufológica se ha limitado fundamentalmente a los sectores dirigentes de muy alto nivel, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo en general, es obvio que la cuestión haya pasado luego a ser competencia de determinados individuos que inicialmente estuvieron en contacto con esta realidad. Ha sido inevitable. Y ha sido inevitable también que dichas personas formaran parte de esos vértices que gestionan actualmente tanto la política como la economía de las grandes naciones. Sin duda, mi padre realizaba misiones secretas de las que no podía hablar libremente, ni tan siquiera con su familia. Pero esto no le supuso ningún conflicto. Formaba parte de su trabajo. Era un buen soldado. Si hubiese sido un científico de los que formaron parte de esta comisión, habría sido una persona mentalizada para defender ciertos intereses, los del Estado, por lo que me habría comportado como se comportaron los demás en realidad. Ya que ellos defienden los intereses, digamos, de una élite que es la del poder constituido. El accidente de Roswell. A pesar de años de investigación, centenares de interrogantes siguen sin tener respuesta. No hemos querido exponer una opinión sobre los hechos de Roswell, sino solo presentar los elementos y los testimonios disponibles en la actualidad. El veredicto le corresponde a usted. En algún sitio está escondida la prueba tangible, un pedazo de metal, un fragmento de tejido o un testigo definitivo. Queremos agradecer la valentía de quienes han querido aparecer en este reportaje de investigación y han hablado. Nosotros creemos que ha llegado el momento de romper la cerradura de la verdad, una cerradura de la que Estados Unidos tiene la llave. Todavía hoy el solo hecho de pensar en ello me da miedo. No puedo creer que casi llegara a olvidar bajo todas esas amenazas. ¿Qué puedo hacer? Que es de locos y que estoy muy dolorida. Los cadáveres de alienígenas no me interesan en absoluto. Lo que quiero saber es el por qué. Está bien, debieron tener sus buenas razones, obviamente, pero no logro entenderlo. No puede ser una cosa tan importante como para tener que mantenerla en secreto todavía hoy. Deberían empezar a lavar sus trapos sucios.
Dado que se trató de una cuestión de seguridad nacional, que por lo menos den una explicación sobre por qué no se puede ni tan siquiera hablar de ello, o bien una razón de Estado ha impuesto esta ocultación total. Deben una explicación al pueblo norteamericano sobre todo lo sucedido y sobre la razón por la que no facilitan datos. Solo esto. La gente sabría si pronunciarse o seguir callando. Han pasado más de 50 años. La versión oficial no ha cambiado. Pero al margen del hecho de que una astronave cayera o no en Nuevo México, una cosa está muy clara. Los informes del accidente fueron mantenidos en secreto durante decenas de años. ¿Por qué? La prueba de la existencia de vida inteligente en otros planetas destruiría nuestra civilización, arruinaría las bases de la ciencia y pondría en tela de juicio la religión. ¿De eso tienen miedo? Hace siglos el mismo temor invadió a los enemigos de Copérnico y Galileo, culpables de haber revelado una verdad que hoy conoce cualquier escolar, que el Sol es el centro de nuestro sistema planetario y que la Tierra gira alrededor de él. ¿O hay algo más? Los visitantes, si realmente existen, podrían ser depredadores indiferentes a la vida y a los sufrimientos del hombre. La intención de nuestros jefes de gobierno habría sido, por tanto, la de protegernos de una realidad aún más terrible. Y si así fuera, ¿con qué resultados para nosotros? Solo decenas de años de falsa autocomplacencia. Hoy las cosas son distintas. A punto de terminar el siglo XX, hemos alcanzado el final de la inocencia. La gente pide la verdad. Una verdad que nos haría perder algo, como la certeza de ser los dominadores de la Tierra. Realmente tendríamos una pequeña duda, la de no estar solos aquí, en la Tierra. Según el sociólogo e investigador aeroespacial Roberto Pinotti, el único italiano que en 1991 investigó in situ los hechos de Roswell, una apremiante evidencia testimonial y documental ha transformado hoy lo que inicialmente parecía un mito en una serie concreta de datos y hechos cada vez más coherentes y unívocos. Todos ellos indicadores, por un lado, de la realidad del suceso y, por otro, de los esfuerzos del gobierno estadounidense por ocultarlo en nombre de cuestiones de orden público.